Ok, entonces, yo lo que habíamos visto, sí, Andrea, hasta ahorita era habíamos visto el análisis de una variable que es continua, dependiendo de un factor de dos niveles. Entonces era una comparación de dos medias. Si teníamos más de dos medias, entonces tenemos que hacer un análisis de varianza. Entonces era análisis de una variable continua con un factor de más de dos niveles, con tres o cuatro niveles. Ahora lo que vamos a ver es el análisis de una variable continua que depende o en relación con otra variable continua. Entonces ya no vamos a usar factores, sino vamos a usar otra variable continua para poderle explicar. Este tema de regresión es súper complicado, súper complejo y grandísimo. Entonces realmente es una introducción, pero les va a servir muchísimo. Un segundo. Ok. Bueno, Andrea pasó lista y se volvió a salir. No sé si tiene problemas de conexión. Bueno, vamos a ver. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es básicamente el tema de regresión. ¿Cuál es la ecuación de una recta? La ecuación clásica de la ecuación de una recta. ¿Y cuál es la interpretación de esta? ¿Cuál sería el modelo estadístico y las suposiciones que se hacen para esta regresión? La estimación de la ordenada al origen y la pendiente por mínimos cuadrados, que de hecho eso ya lo hemos hecho, ya hemos hecho mínimos cuadrados, entonces ya saben de qué hablamos. ¿Cuáles son las hipótesis? La hipótesis nula y la alterna para la pendiente. ¿Y cuál es el análisis de varianza para contrastar esta hipótesis de no relación lineal? Y por último, el análisis de correlación. Entonces, en el tema de regresión, yo les comentaba, es para analizar una variable que es continua, que depende de otra variable continua. ¿Ok? Entonces, estas dos variables continuas pueden tener relaciones positivas o pueden tener relaciones negativas. ¿Sí? Y tenemos que saber identificar, eso ya es un poquito más de intuición, debemos de aprender a identificar cuál es la variable que depende de quién, cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos obesidad y ejercicio. ¿Cuál es la dependiente y cuál es la independiente? A ver, Neri. ¿La obesidad depende del ejercicio? Ok, ¿y cómo podrías explicar eso? Que depende de la cantidad de ejercicio que realices, será proporcional al peso. Entonces, si realizas poco ejercicio, te ve reflejado en el peso al ser mayor y ser obeso. Bueno, es que también siento que dependen de otros factores, ¿no? Pero solo incluyendo esos dos, ¿sería así? Ok, sí, más o menos sería así. Este, ¿Quieres agregar algo, Itzel? No, era justo eso, que también depende como de más factores, o sea, sí la obesidad depende como del ejercicio, porque si haces o no haces, como que viene siendo tu decisión, pero no solo depende del ejercicio, como que hay más factores. Claro, entonces en un modelo estadístico tendrías que poner la variable, eh, la variable de ejercicio, pero aparte incluir otros factores para poder estudiar la obesidad, ¿no? Obvio. Por ejemplo, ¿qué otro factor incluirían en el modelo? Sí. A ver, Osvaldo. El tipo de metabolismo que tiene cada persona. ¿Y eso cómo lo podrías poner? Que hay personas que comen poco y engordan mucho, y hay otras que comen mucho y prácticamente no suben de peso. Sí, pero eso cómo lo puedes poner en el modelo estadístico. Eso no lo puedes poner. Hmm.
Es que tienen que pensar en un análisis estadístico. ¿Cómo se podría incluir? A ver, ¿tienes algún ejemplo, Fabiola? Yo pensaba en la alimentación, como la cantidad de carbohidratos que consume, la cantidad de proteínas. Ok, podría ser. ¿Qué más? A ver, agrega algo, Juan Navarrete. Pues justo iba a decir lo mismo, la cantidad de calorías Ok, que ingiere la otra cosa persona, que pueda afectar. pero lo puedo meter por intervalos, ¿no? De cierta cantidad para arriba y de cierta cantidad para abajo. Ok, podría ser. ¿Qué otro factor podría afectar? El tiempo del ejercicio también. Podría ser de cantidad o tiempo de ejercicio, exactamente, esa sería otra variable cuantitativa. Ok, a ver, vamos a pasar con la siguiente. Entonces, por ejemplo, en el caso del estudio y las calificaciones, ¿quién podría interpretar la relación que tiene estudio y calificaciones? A ver, Osvaldo López Chávez. No, tú ya participaste, ¿no? A ver, vamos a dar la oportunidad a Jairo. Alarcón López. En este caso, las calificaciones serían dependientes del estudio, ¿no? Porque si estudias o no, de eso dependen tus calificaciones. Entonces, el estudio sería la independiente y calificaciones la dependiente. Ok, exactamente. ¿Qué otros factores podrían incluirse en un modelo aparte del estudio? A ver, David Hernán García. La calidad de los apuntes, tal vez. ¿Y cómo vas a evaluar eso? Si son apuntes de calidad o apuntes hechos con las patas, tal vez. Sí, pero tienes que tener un punto, o sea, tienes que poner, o sea, ¿tú le pondrías una calificación a eso? ¿O cómo podrías meter eso en el modelo estadístico? No, pues sí está mal planteado. Si es que tienes que pensar qué más se podría incluir. A ver, vamos a poner a Diego. Podría ser el tiempo al que se dedica a estudiar. Eso podría influir en si sacas una buena calificación o sacas una pésima calificación. Ok, entonces no nada más es si estudias o no, sino el tiempo. Eh, ok, ¿qué otra cosa podría ser? A ver, Ana Paula. Pues igual como dice mi compañero, si tienes un apunte completo de buena calidad o si es deficiente en algunas cosas, porque luego eso influye mucho. Ok, podría ser. Sí, yo creo que se deben de abrirse un poquito más porque hay más cosas que se podrían incluir. O sea, eh, por ejemplo, tal vez podría ser el nivel socioeconómico o el acceso que tienen a computadoras, el sexo. Hay varios factores que podrían incluir y que pueden afectar, ¿no? Ya sea la obesidad o el estudio. Pero entonces lo que queremos ver aquí es, por un lado, en el primer caso tenemos una relación negativa. Conforme aumenta el ejercicio, disminuye la obesidad o viceversa. Y en el segundo caso tenemos una asociación positiva. Mientras aumenta el estudio, aumentan las calificaciones. ¿Ok? Entonces, lo primero que se hace normalmente cuando vamos a hacer una regresión es hacer una gráfica como esta para poder ver visualmente cuál es la relación que tienen estas variables. ¿Ok? ¿Tienen dudas o podemos pasar? Ok. Entonces, aquí hay varios ejemplos de diferentes modelos y de cuál sería el ajuste. Entonces, el primero, de la esquina superior izquierda, tenemos un buen modelo, un buen ajuste con una asociación positiva. Entonces, es una asociación positiva con un ajuste perfecto, ¿no? Una pendiente en donde cuando aumenta una variable, la otra aumenta. En esa misma columna del lado izquierdo, en la parte de abajo, tenemos una asociación negativa con un buen modelo, un modelo lineal con buen ajuste. Cuando crece X, disminuye Y. ¿Ok? Si nos pasamos a la siguiente columna, en la parte de arriba vamos a ver que
tenemos un modelo lineal, pero ya el modelo ya no está bien ajustado. Si se fijan, ya hay una mayor dispersión respecto a la recta. Eso quiere decir que la relación no es tan fuerte. ¿Ok? Y podemos tener opciones como en la parte del medio, abajo, o la parte superior derecha, en donde en lugar de parecer una recta, parece una curva. Si esto pasa, si llega a aparecer una curva o puede tener como ondas o algo así, entonces lo que se tiene que hacer es no ajustar un modelo lineal, sino debes de ajustar un modelo adecuado a ese tipo de datos. Vamos a suponer si ustedes están modelando el número de casos por COVID y el número de personas que se enferman por COVID, no va a tener una relación lineal. La relación es que empieza a aumentar hasta que llega a un punto máximo y luego va a disminuir. Entonces tienen que ajustar un modelo adecuado para poder graficar eso. En este caso, por ejemplo, del COVID, se utiliza un modelo Gompertz, así se llama, para poder graficar ese tipo de tendencias. Y en la esquina superior, en la esquina inferior derecha, tenemos un gráfico en donde no se aprecia ningún tipo de relación entre dos variables. ¿Ok? Si tenemos este gráfico, quiere decir que no hay ninguna relación, no importa si una aumenta o la otra disminuye, no va a pasar nada, una no va a afectar el comportamiento de la otra. ¿Ok? Ok, entonces, si se fijan, todo está basado en la recta, ¿ok? En la recta. Entonces, esta recta se va a construir con una ecuación que está dada por y igual a A más B de X, ¿ok? O beta X. Vamos a descomponer esta ecuación. Y va a ser la variable respuesta, ¿sí? En nuestros ejemplos que acabamos de poner, y debería de ser la variable dependiente, entonces debería de ser la calificación o podría ser la obesidad, ¿ok? Y esta va a depender esta va a ser igual a A. A va a ser la intersección o el punto de partida, ¿sí? Es decir, a partir de ahí se empieza a construir la recta porque no hay valores más bajos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de su calificación, la intersección tal vez podría ser 0 porque el valor más bajo de una calificación es de 0. Para sacar menos de 0 quiere decir que no nada más no saben de estadística, sino la están contradiciendo. Entonces, eso no es posible. Entonces, la intersección podría ser 0 y a partir de ahí se va a empezar a construir la recta. Ahora, ¿qué tan inclinada está la recta? Va a estar dada por B, ¿sí? O beta. A es lo mismo que alfa y B es lo mismo que beta, ¿ok? Así lo van a encontrar en libros. Entonces, A te dice el punto de partida, beta te dice qué tan inclinada está esa línea, es decir, te da el grado de relación que existe entre las dos variables. Si beta es igual a 0, quiere decir que no hay ninguna relación. ¿Ok? Si beta es diferente de 0, quiere decir que existe una relación. Si beta es positiva, hay una relación positiva. Si beta es negativa, hay una relación negativa. ¿Ok? Y X es la variable independiente, es la variable que va a estar influenciando nuestra respuesta. Entonces X en este caso sería el ejercicio o sería el estudio. Entonces eso quiere decir que yo voy a multiplicar, vamos a poner el primer ejemplo de obesidad, entonces yo voy a multiplicar la cantidad de ejercicio por mi pendiente, por beta, eso se lo voy a sumar a la ordenada al origen a alfa, y con eso yo puedo tener un valor estimado de cuál sería mi variable respuesta, es decir, voy a tener un valor estimado de cuánto sería la obesidad. ¿Ok? Entonces, si X es igual a 0, si yo no hago ejercicio, quiere decir que lo multiplico por beta, me va a dar 0, entonces el valor de obesidad sería igual al valor de origen de alfa. ¿Ok? Y conforme vaya aumentando X, pues en teoría debería de ir disminuyendo la obesidad. ¿Preguntas?
repetir lo de B? Ajá. ¿Qué? No escuché la pregunta, nada más escuché B. ¿Sí puede repetir lo de B, lo de si B es igual a 0? Sí. B te está diciendo la pendiente, ¿sí? ¿Qué tanto aumenta? ¿Qué tanto aumenta o qué tanto disminuye la variable? Entonces eso quiere decir que si beta o B es igual a 0, no hay una relación entre las dos variables porque la recta va a estar totalmente horizontal. Si B es positiva, entonces quiere decir que la relación es positiva porque va a ir aumentando la recta. ¿Sale? Si B es negativa, eso quiere decir que la relación es negativa porque conforme aumenta una va a ir disminuyendo la otra. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Vale. Entonces, en el modelo estadística vamos a tener la variable independiente, que es la que vamos a tratar de estar controlando, y la variable dependiente, que es nuestra variable respuesta, que va a depender de la variable independiente. ¿Ok? Aquí vienen algunas suposiciones, no me voy a ahondar en estas suposiciones. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se construye la regresión. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer cuando hago la regresión es, voy a tratar de estimar cuál es la recta, cuáles son los valores de esta recta, y voy a estimar los mínimos cuadrados, desviando cada una de las observaciones respecto a la recta. ¿Ok? Entonces, a cada una de las observaciones le voy a restar el valor de la recta, que sería mi distribución promedio, y con eso obtengo mis mínimos cuadrados para hacer la descomposición. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo se podría hacer. Entonces, ¿cómo puedo calcular estos factores? Bueno, tengo que calcular mi recta de mínimos cuadrados, que va a estar dada por el promedio, bueno, yeta y gorro, que sería igual a alfa, más beta gorro, que sería xy, ¿no? Que multiplica xy. Y de aquí, a partir de esta ecuación, que es la ecuación lineal, que es la que estamos viendo, podemos ir obteniendo cada uno de los valores. Entonces, alfa la puedo obtener como el valor del promedio de y menos la regresión que multiplica el promedio de x. ¿Sí? Y el valor de beta lo voy a obtener, el estimado de beta, lo voy a obtener como la covarianza que existe entre x y y dividida entre la varianza de x. ¿Ok? Entonces, esta covarianza de x y y la puedo obtener con la fórmula de acá abajo. Simplemente lo que estoy haciendo es, a cada uno de los valores lo estoy desviando respecto al promedio para x, hago lo mismo para y lo divido entre sus grados de libertad. ¿Ok? Ahora, si ustedes dividen la covarianza de x y y entre la multiplicación de la desviación estándar de x por la desviación estándar de y, lo que van a obtener es un porcentaje de correlación o un valor de correlación. Este se le conoce como valor de correlación de Spearman, que es la correlación más sencilla y de las más comunes que vamos a encontrar. ¿Qué es la correlación? Bueno, eso nos podemos incluso ir hasta la definición de la literatura normal. La correlación va a ser la relación que existe entre dos variables. Entonces, si yo digo que una variable está correlacionada con otra, quiere decir que tienen una relación. Y está en porcentaje. Entonces, yo puedo decir que el estudio y las calificaciones tienen una correlación del 90%. Eso quiere decir que hay una relación del 90% entre esas dos. O puedo decir que una correlación es del 20%, quiere decir que la relación es baja. Que el 80% depende de otros factores y no nada más del estudio. ¿Ok?
¿Dudas? No. ¿No? Bueno, después van haciendo su sumario de fórmulas para poder entender esto, ¿ok? ¿Y qué quieres que repita? ¿La parte de la correlación o desde dónde? De la recta de mínimos cuadrados ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente es cada uno de los valores se tiene que desviar respecto a su promedio y se eleva al cuadrado. ¿Sí? Entonces eso es lo que ya hemos visto cuando vimos análisis de varianza. Entonces cada uno de los valores se desvía respecto al promedio y se eleva al cuadrado y con eso obtengo la recta de mínimos cuadrados. Pero lo vamos a ver ahorita más adelante con un poquito mayor de explicación. Entonces aquí viene un ejemplo de cómo se pueden hacer estos cálculos. Entonces tenemos ya aquí la recta estimada. Vamos a tener 2, ¿qué es? En mi ecuación que yo tenía, ¿qué es? ¿Es Y? A ver, no, a ver, Silvia, perdón. Es donde inicia, bueno, desde donde se puede empezar a medir. Por eso, bueno, ¿cuál es el nombre de ese estimador? Es intersección o el punto de partida, ¿no? Ajá, es la intersección o punto de partida o alfa, ¿vale? Entonces es alfa. A ver, Andrea, Mercado Arcos, Andrea. ¿Qué sería en este caso el 0.387? ¿Sería beta? Sería beta, ok. ¿Ese beta es positivo o es negativo? Positivo. Positivo. ¿Eso qué quiere decir? La relación entre estas dos variables, ¿cómo es? ¿Que hay una relación? Hay una relación positiva. Si beta es positivo, la relación es positiva. ¿Ok? Entonces, vamos a desmenuzar acá abajo lo que se está calculando. Tenemos el promedio de X, que es de 3.9, y tenemos el promedio de Y, que es 3.51. En este caso, la variable respuesta es el peso y la variable independiente o la variable explicativa es el nutriente. Obtengo la varianza para X, la varianza para Y también tengo la covarianza para X y Y. ¿Ok? Entonces con esto puedo obtener beta. ¿Cómo obtengo beta? Simplemente divido la covarianza entre X y Y dividida entre la varianza de X. Entonces es 1.76 entre 4.54 y con eso obtengo beta. ¿Vale? Entonces ese 0.387 lo puedo poner aquí en mi ecuación de la recta. Después, ¿cómo obtengo alfa? Alfa va a ser igual al valor de Y, al promedio de Y, menos beta que multiplica a X. ¿Ok? Entonces, el promedio de Y es 3.51 menos 3.87 que multiplica el promedio de X, que es 3.9. Entonces, con eso obtengo alfa. Entonces ya obtengo aquí beta, alfa, y con eso ya tengo mi recta completa. Esto de acá abajo, ¿qué es? El RXY. A ver, Jairo. Es el porcentaje de correlación que hay entre las dos variables. Ok, ¿y cómo se interpretaría? Que el peso en kilogramos se relaciona en un 94% con los nutrientes. Exactamente.
que el peso en kilogramos se relaciona en 94% con la cantidad de nutriente que se está agregando. ¿Sale? ¿Cómo se calculó esta correlación? A ver, Juan José. ¿Restando los promedios? No. Brenda. Una división de de SXY entre SX y SY. Ok, SXY es la covarianza entre X y Y dividida entre la desviación estándar de X que multiplica la desviación estándar de Y. Ok, lo acabamos de poner en la diapositiva anterior. Entonces, aquí está la correlación. Es la covarianza entre X y Y dividida entre la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. ¿Ok? Bueno, ¿dudas sobre cómo se calcula entonces la recta? No. ¿No? Ok. Sí, entonces todo esto se lo pueden pedir ya sea a Excel o en una computadora. Ustedes meten sus datos, ahí pueden pedir varianza, desviación estándar, covarianza, promedio, y pueden sustituir todo esto en su ecuación. Entonces el teorema de Gauss-Markov establece que para el modelo de regresión que tenemos aquí, que era en donde tenemos y igual a alfa más beta de x más un error, tiene las suposiciones de que el error va a ser igual a 0 y los errores no van a estar correlacionados, ¿sí? Es decir, que van a ser independientes unos de otros. Bueno, estas suposiciones no le prestan tanta atención, están más como para posgrado. Pero bueno, lo que sí tienen que checar es que la distribución de los errores del modelo se pueden distribuir con una normal. Por lo tanto, la distribución de alfa y la distribución de beta también van a tener una distribución normal. Entonces, esto es lo mismo que hemos estado repitiendo durante todo el curso. Que para poder hacer análisis, al menos de todas las variables que hemos visto cuantitativas, deben de tener una distribución normal. ¿Ok? ¿Con qué prueba se puede corroborar la distribución normal de una variable cuantitativa? ¿Sí, Brenda? No, casi, pero no. A ver, Neri. Creo que se pronuncia Kolmogorov. Ajá. Kolmogorov Smirnov. Acuérdense del vodka. ¿Ok? Entonces, para una prueba de normalidad, pueden utilizar una prueba de Kolmogorov Smirnov. La prueba de Levin, ¿para qué se utiliza? ¿Sí, Silvia? Para la homoestasidad. Ok, casi. Casi lo pronuncias bien, pero sí. Para la homosedasticidad. Gracias. Ok. Sale, entonces, tendríamos que corroborar la normalidad de las variables antes de hacer la regresión. Ok, lo haríamos con una prueba de Kolmogorov-Smirnov. El estimador de la varianza va a ser los cuadrados medios de la regresión, ¿ok? Y va a estar dada por la suma de cuadrados del error dividida entre los grados de libertad, ¿ok? Bueno, estos son algunos puntos que tenemos que ir viendo. Por ejemplo, para la prueba estadística, entonces, lo que vamos a tener, para hacer la prueba de hipótesis, vamos a hacer dos hipótesis. Una para alfa y vamos a hacer una hipótesis para beta. La que realmente nos importa más es la hipótesis de beta. ¿Sí? ¿Cuál sería la hipótesis nula y la hipótesis alterna para poder probar
a beta. Esas serían las hipótesis. A ver, Neri. Creo que podría ser que la hipótesis nula, que alfa y beta son dependientes, y la hipótesis nula, no alterna, que no son dependientes. De hecho, sería al revés. En la nula, acuérdense que siempre es donde hay igualdad o no hay, no está pasando nada. Y en donde sí hay algo diferente es en la alterna. Entonces, en este caso, si hay una relación, beta va a ser diferente de 0. Si no hay relación, entonces beta sería igual a 0. ¿Ok? Eso quiere decir que entonces si yo establezco mis hipótesis, la hipótesis nula sería que beta es igual a 0 y la hipótesis alterna es que beta es diferente de 0. Para alfa sería lo mismo. Para alfa mi hipótesis nula es que alfa es igual a 0 y que alfa es diferente de 0. Como las dos las puedo modelar con una normal, entonces puedo utilizar una distribución de t con n-2, con los parámetros de n-2 y alfa entre 2, ¿sale? Para beta y para alfa. Y eso se va a multiplicar por el error estándar de la recta o de la estimación. Entonces el error estándar, que lo acabamos de ver aquí en la anterior, es la raíz cuadrada de los cuadrados medios del error, ¿sale? Entonces el error estándar lo vamos a obtener así y lo vamos a multiplicar por el valor de t, es decir, vamos a hacer unos intervalos de confianza. Entonces, las hipótesis para poder probar a beta serían, tenemos tres opciones. La hipótesis nula, en donde tenemos la igualdad, en la alterna la diferencia, o la hipótesis nula que establece igualdad menor que y la alterna mayor que, o la última opción es que la hipótesis nula establezca la igualdad mayor que y la hipótesis alterna que sea menor que. El nivel de significancia, el alfa, lo vamos a establecer nosotros. El modelo de la estadística de prueba va a ser una T, es lo que estamos probando. Vamos a usar una T. Y ahí viene, ¿no? La T con n-2 grados de libertad. Y la región de rechazo, pues va a depender de las hipótesis. Si estoy haciendo una hipótesis de igualdad, estoy usando la opción A, entonces tengo que dividir el alfa en las dos colas, ¿sí? Entonces tengo que utilizar un alfa dividido entre 2 para menos t y más t. Si es una prueba de menor que como la opción B o mayor que como la opción C, entonces el alfa va a depender en dónde quede la región de rechazo. ¿Ok? Entonces en el primer caso quedaría la región de rechazo del lado derecho, en el segundo caso del lado izquierdo. Bueno, y exactamente lo mismo sería para alfa. Sí, exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo. Entonces, tenemos los datos proporcionan la suficiente evidencia para decir que la ganancia de peso está linealmente relacionada con la adición del nutriente con un alfa de 0.05. ¿Sale? Entonces, mi prueba me está diciendo, o sea, desde la pregunta, yo estoy estableciendo cuáles van a ser las hipótesis. Yo lo que quiero ver es si hay una relación positiva, una pendiente positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que mi hipótesis alterna, lo que yo estoy estableciendo es que beta es mayor de 0, tengo una relación positiva. Entonces, si beta es mayor de 0 en la alterna, por lo tanto, en la nula voy a tener beta menor o igual a 0. Y ya con eso establezco mis hipótesis. El alfa, pues lo establecemos nosotros, va a ser de 0.05. Bueno, después viene aquí la estadística de prueba, que eso ya nada más es del libro. Y tengo que establecer cuál va a ser la T con sus grados de libertad. Entonces aquí viene T con 8 grados de libertad. Entonces tengo que buscar una T con 8, con su parámetro de 8,
Y tengo que utilizar el alfa que establecí arriba, ¿no? Con un alfa de 0.05. Y ese es 1.86. Eso quiere decir que yo voy a rechazar la hipótesis nula para cualquier valor de beta que sea mayor o igual a 1.86. ¿Sale? Entonces, la T calculada en este caso es de 8.14, lo que quiere decir que es mayor que 1.86. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula de la alterna, lo que quiere decir que tiene una pendiente positiva. Y ya, y basta, ¿no? Aquí se pueden crear los intervalos de confianza para esta regresión. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Ok. Bueno, entonces, así como hicimos el análisis de varianza para los factores, ¿en dónde se perdieron? Podemos poner ahorita, si quieren, al final un ejemplo rápido para que vean, para que lo retomemos. Bueno, entonces, así como se hizo el análisis de varianza para los factores, podemos tener un análisis de varianza también para una regresión. Nada más que en lugar de tener el tratamiento, va a ser el valor de la regresión. Y es exactamente lo mismo. Vamos a tener la suma de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios y el cociente de varianzas. ¿Ok? Si esta regresión es significativa, pues quiere decir que hay una asociación entre las dos variables. ¿Ok? Y ya, eso es todo. Vamos a poner un ejemplo. A ver, un segundo. Ok, vamos a poner un ejemplo. Entonces, les voy a poner aquí, les voy a escribir el ejemplo. Que ya están viendo la pantalla de Word, ¿no? Sí. Ok. Sale, entonces, decimos, se realizó
un experimento para evaluar el efecto de la temperatura en la efectividad de un antibiótico. ¿Ok? Entonces, se midieron diferentes, se hicieron cultivos bacterianos y se midió el diámetro en milímetros del halo usando el antibiótico a diferentes temperaturas. ¿Ok? Entonces tenemos dos variables. Tenemos la variable temperatura y tenemos la variable efectividad. ¿Sí? Que sería los diámetros, la temperatura está en grados, la efectividad está en milímetros de halo, ¿vale? Que es el halo que provocó el antibiótico en el cultivo bacteriano. La pregunta es, ¿constituyen estos datos evidencia estadística que indique que la temperatura tiene un efecto lineal simple en la efectividad del antibiótico? Entonces, la temperatura tiene un efecto lineal simple en la efectividad del antibiótico. Con un 5% de significancia. ¿Ok? Y después aquí tenemos ya algunos valores que ya fueron calculados. ¿Ok? Entonces, X barra es igual a 60. Y barra es igual a 27. La varianza de X vamos a ponerlo aquí. La varianza de X es igual a 6000. La varianza de Y es igual a 792. Y la covarianza de XY es igual a menos 1900. ¿Ok? ¿Ya tienen esto apuntado? Sí, profe. Sí. A ver, un segundo en lo que voy.
Sale, entonces ya con esto podemos obtener podemos ir haciendo paso por paso las pruebas de hipótesis. Un segundo, vamos a ver. Ok, entonces, ¿cómo se calcularía la beta? A ver, Víctor. Ok, entonces sería dividiendo la covarianza de XY entre la varianza de X. Ok, ¿y qué valores tienen eso? A ver, Brenda, Zamora. Sería menos 1900 entre 6000. Ok. Entonces sería la beta eh, sería igual a menos 1900 entre 6000. Ok, ¿y esto cuánto me da? ¿Sí, Ana? Sería menos 0.317. Ok, sí. Entonces tendríamos aquí menos 0.317. Ok. Entonces, para poder ver si es de menos 317, o sea, para empezar, ¿es diferente de 0? Sí. Pero tenemos que hacer una prueba de hipótesis para ver si realmente esta beta es significativa o no. ¿Ok? Bueno, entonces, antes de pasar a la prueba de hipótesis, ¿cuál sería el valor de alfa? ¿Cómo calcularía el valor de alfa? No, 316, pues no, depende mucho de la calculadora. Debería ser menos 317. ¿Sí, David? Ya poniendo los valores de alfa el valor de y menos, Bueno, a ver, pero ¿cómo lo calcularías? y ya Sería, sustituyendo valores en la ecuación de alfa, ajá, igual sería a alfa, ajá, igual, y, bueno, media de y, ajá, en la medida de y, ¿cuánto es? 27. 27, Ujú. menos beta multiplicada por la media de x, Ok, beta, ya la tenemos. que es menos 0.317, Ok, menos 0.317 ujú, ¿sí? por 60. Por 60, exactamente. Ok. Entonces, menos por menos es más, ¿no? Entonces, Ujú. tendríamos 27 más 0.317 por 60. ¿Y esto cuánto nos da?
A ver, Brenda, ¿tienes el resultado? ¿Tienes el resultado, Brenda? Sí, 46.02. Sí, 46.02. Entonces ya tenemos alfa y beta, ¿ok? Por lo tanto, nuestra ecuación o la recta de la ecuación, ¿de cuánto sería? ¿Cuál sería? Sería y es igual a alfa, que ya lo tenemos, 46.02, menos 0.317 y multiplica los valores de x. ¿Vale? Esa sería mi recta. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿O dudas? ¿O hay dudas? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos. Sí, no, no hay dudas, creo. Ok, bueno. Sí hay, pero no sé específicamente en qué. Ok, eso va a ser un poco complicado ayudarte. Bueno, entonces, lo que seguiría sería hacer la prueba de hipótesis. ¿Sí? Entonces, para la prueba de hipótesis, necesitamos primero establecer cuáles serían las hipótesis. ¿Ok? Bueno, primero los opuestos y tendríamos que establecer las hipótesis. ¿Cuáles deberían de ser las hipótesis en este caso? ¿Cuál sería la hipótesis nula y la hipótesis alterna? A ver, Brenda. ¿Cuáles serían las hipótesis? Sí, más o menos. La hipótesis nula sería que beta es igual a 0 y la hipótesis alterna sería que beta es diferente de 0 o que hay una variación. Entonces, en este caso, lo que nada más está diciendo que tiene un efecto lineal, no dice si es positivo o negativo. Entonces, como no me dice si es positivo o negativo, nada más estoy estableciendo que es diferencia o igualdad. Entonces, vamos a poner la H0 H0 ser igual a beta es igual a 0 y la hipótesis alterna, la HA, va a ser que beta es diferente de 0. Esas serían mis hipótesis. Después tendré que poner el alfa. ¿De cuánto sería el alfa? A ver, Itzel Cázares. 46.02. No. Ay, ya sé por qué están confundidos. Es de 0.05. Aquí hay dos alfas. Aquí hay dos alfas. El alfa de la ecuación, ¿sí? Y también está el alfa estadístico para hacer las hipótesis. ¿Sí? No se me confunda nada más, por eso dijiste 46.02. Sí, el alfa de la ecuación es 46.02. Pero para probar las hipótesis, acuérdense que siempre vamos a utilizar un alfa para la confiabilidad. ¿Sale? Si quieren, para que no se confundan, en lugar de ponerle alfa, le ponemos A. ¿Ok? Y el alfa para hacer las hipótesis es de 0.05.
¿De dónde sacamos este 0.05? De la misma pregunta, con una significancia del 5%, entonces el alfa es de 0.05. Ok. La estadística de prueba sería una f que utiliza los cuadrados medios de la regresión dividida entre los cuadrados medios del error. ¿Sale? Entonces eso sería, lo tendríamos que obtener de un análisis de varianza. Entonces les voy a poner aquí, o podemos utilizar la t, ¿no? Entonces podemos usar la t o podemos utilizar la f. Pero bueno, vamos a utilizar aquí el análisis de varianza. Voy a poner aquí la tabla. Entonces aquí vamos a tener, esta es una tabla de análisis de varianza para la regresión. Entonces, esto normalmente cuando ustedes hacen un modelo estadístico, ustedes en la computadora esto es lo que van a obtener. Es lo mismo que cuando hacían el ANOVA para factores. Entonces van a tener aquí la regresión, van a tener el residual, van a tener el total, aquí vamos a tener la suma de cuadrados de libertad, los cuadrados medios, la f y el p-value. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner ya los valores que nos sacaría la computadora, 602.93, 189.7, 792. Los grados de libertad, 1, 10 y 11. ¿Quién me podría decir cómo se calcularían los cuadrados medios? ¿Cómo se calcularía este cuadrado medio? A ver, Neri. Dividiríamos la primera columna entre la segunda para lo de regresión. Y también Ok, sería entonces lo la mismo suma de cuadrados entre grados de libertad. Ok. Entonces aquí debería de ser 602.93 entre 1. Entonces los cuadrados medios deberían de ser 602.93 y los cuadrados medios residuales deberían de ser 189.7 entre 10. Entonces tenemos 18.97. La F, ¿cómo se calcularía? Sí, Víctor. Los cuadrados medios del tratamiento entre cuadrados medios del error, exactamente. Entonces sería cuadrados medios de la regresión o el tratamiento entre los cuadrados medios del error. Entonces la F de cuánto sería? Si lo dividimos, 602.93 entre 18.97. 32.4. ¿Cuánto, perdón? No te alcanzo a escuchar. 32.04. A mí me sale un poquito diferente. A ver, Silvia, ¿a ti cuánto te dio? A mí me dio 31.78. 31.78 es lo que a mí me da. Ok. Y el p-value debería de ser el valor de significancia, ¿sí? Ese valor de significancia nos estaría diciendo si se rechaza o no la hipótesis nula. Entonces vamos a poner aquí un p-value de 0.001. Entonces, ¿se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula de acuerdo a esto?
Silvia, ¿No se rechaza? ¿segura? Bueno, ¿Contra es qué se que tiene que comparar ese p-value? Contra el alfa, contra 0.05. Si es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Si es mayor, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Cómo se calcula F? Nada más es cuadrados medios de la regresión entre cuadrados medios del residual. Ahora, regresando al p-value. Entonces, vamos a escribirlo aquí. Del p-value. Si es menor a alfa, ¿de cuánto es alfa? De 0.05. Se rechaza 0. Si es mayor o igual a 0.05, no se rechaza 0. Entonces, ¿se rechaza o no se rechaza, Berneri? Se va a rechazar la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula, lo que quiere decir que beta, que es de menos 3.117, es diferente de 0 y es estadísticamente diferente de 0. ¿Ok? O sea, ese valor ya lo habíamos calculado, ese de menos 3.17, pero no nada más lo calculamos, sino que con esta tabla de análisis de varianza podemos saber si es significativo o no es significativo ese valor. ¿Ok? En este caso, si es significativo, podemos decir que sí es diferente de 0 con una confianza del 95%. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la relación? ¿Cuál sería la relación que tiene estas dos variables? ¿Cómo lo podría calcular? El p-value se obtiene a partir de la computadora. O sea, el p-value no lo obtienes tú. No les voy a poner las fórmulas de cómo calcular el p-value. Cuando ustedes meten los datos en R o en SPSS, en cualquier análisis, en cualquier programa de estadística, les va a dar esta tabla y les va a dar el p-value. Pero el p-value es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Entonces, cuando esta es falsa. Entonces, es un valor calculado por la computadora, entonces no se preocupen por cómo se saca, eso lo obtiene la computadora tal cual. ¿Ok? ¿Cómo podría sacar la relación entre estas dos variables? ¿Con qué estadístico? Ya vi que tienen una relación negativa con una P de menos 0.31. Si yo quiero saber la relación en porcentaje entre estas dos variables, ¿con qué lo podría obtener? Con la correlación. ¿Cómo se calcula la correlación? ¿Sí, Itzel? Sí, es lo de RXY igual a SXY entre SX de SY. O sea, Ajá. la variable X con Y es igual a la covarianza de la variable X con Y entre desviación estándar de la variable X por desviación estándar de la variable Y. Exactamente. RXY sería igual a la, ¿qué habíamos dicho? Era la covarianza, ¿no? La covarianza XY
dividido entre la desviación estándar de X, la desviación estándar de Y. Sería igual a menos 1900 dividido entre la raíz cuadrada de 6000 que multiplica a la raíz cuadrada de 792. ¿Sí? Tengo aquí las varianzas. Entonces, para obtener la desviación estándar, nada más tengo que sacar la raíz cuadrada de estas dos. Entonces, esto sería la raíz cuadrada de 6000 multiplica la raíz cuadrada de 792. ¿Cuánto les da de resultado? Resultado final. ¿Sí, Jairo? 0.87. 0.87, pero es valor negativo, ¿no? Es menos 0.87. Porque en el numerador tenemos un valor negativo. Entonces, menos 0.87. Entonces, ¿quién podría interpretar este menos 0.87? ¿Sí, Neri? ¿Que la pendiente va a ser negativa? Sí. La pendiente negativa, sí. Pero, ¿qué más? Pues que va a ir bajando. Bueno, por cada milímetro ojalá de efectividad que se reduzca, va a ir disminuyendo la temperatura, bueno, un grado de temperatura. Sí, pero eso te estás refiriendo a la pendiente y a la ecuación lineal. Yo me refiero a la correlación solamente. A la correlación, ¿cómo se interpretaría esa correlación negativa? A ver, Cintia. Su relación es negativa. Sí, eso ya lo habíamos dicho. ¿De qué otra forma? A ver, ¿quién podría agregar algo más? A ver, Alma. Vi que levantaste la mano y luego te arrepentiste. A ver, Alma Martínez. Tienen una correlación negativa del 87% o una relación negativa del 87%. O sea ya no es necesario que repitan correlación. ¿Sale? Entonces, tienen una relación negativa de un 87% estas dos variables. Y ya, o sea, eso sería, así se interpretaría la regresión. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios?